temor y mortalidad, pero a diferencia de los virus y bacterias, en menor medida, ¿no? La mayor parte de las infecciones o enfermedades son leves, a menos que estén en lugares estratégicos, ¿no? Y que puedan producir ahí ya problemas más serios por situarse en lugares no privilegiados. Por ejemplo, ayer en un video hemos visto, ¿no es cierto?, a nivel del sistema nervioso central, pueden ser parásitos que una vez que se adquiere, lamentablemente nos quedamos el resto de la vida con estos parásitos, ¿no? Como el Toxoplasma gondii, por ejemplo. Complejidad molecular de los parásitos y ciclos de vida, y eso hace que sea difícil el desarrollo de las vacunas, porque de una tenia, por ejemplo, ¿cuántas formas parasitarias evolutivas conocen? 3. ¿Cuáles son? ¿Ya? Y de un ascaris. Formas evolutivas. También, ¿no?, podemos visualizar el microscopio huevos de ascaris discoides. Después hay diferentes fases larvarias evolutivas, ¿no? ¿Cuántas fases larvarias evolutivas recuerdan? Durante todo este proceso van desarrollando, cambiando estadios larvarios, ¿no? 2, 3, 4 estadios larvarios hasta pasar a convertirse en parásito adulto, ¿no? Lo mismo sucede con los protozoarios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las amebas, ¿cuántas formas parasitarias hay? 2. ¿Cuáles son dos? ¿Las dos? ¿Y la larva? Larvas, las amebas, pero está bien, existen los trofozoitos, ¿no? Los trofozoitos también. Y cada fase evolutiva puede estar ubicada en diferentes sitios tejidos del organismo. Entonces, pueden estar a nivel intracelular, a nivel extracelular, pueden estar en los tejidos, pueden estar en los huecos o la luz intestinal, ¿no? Entonces, la gran variedad de formas evolutivas, los ciclos de vida diferentes que tienen, hace que sea muy difícil desarrollar vacunas para estos parásitos, ¿no? Por tanto, las vacunas que actualmente ustedes conocen son para virus y para bacterias, ¿no? Entonces, no hay vacunas para parásitos ni para hongos. ¿Qué es un parásito? ¿Qué es un parásito? ¿Quién quiere participar? ¿Qué? ¿Sí? Es aquel patógeno que vive y causa destrucción en los intestinos y vive por el mecanismo de Pero pedante. Ya, pero no necesariamente está ubicado en el intestino. No, hay causas de destrucción, pero su forma de evolución puede ser el exterior o el interior. Ya, pero cuando está en el exterior, fuera del hospedador, ¿es un parásito? Su forma evolutiva. Ya, para que sea parásito tiene que estar Dentro dentro de del otro hospedador. Hospedador. Puede ser el ser humano, puede ser cualquier otro animal, ¿no? Tiene que beneficiarse del hospedador, ¿no? Entonces, parásito, un organismo que habita y se alimenta de su hospedador durante toda la vida o parte de su vida, y requiere algún metabolito especial con el que ya puede producir una reacción química, recíproca o es parásito. Por lo general, el parásito es el que se beneficia del hospedador, ¿no? el que obtiene los beneficios. El parasitismo es un fenómeno biológico interdependiente y dinámico entre dos organismos. Parásito y huésped es lo mismo, ¿no? Pero hasta que quien se beneficia es el parásito. Fila 2, al frente. Compañera, la primera fila, fila 1. Ya. Ok, en esta imagen pues explican el medio ambiente, está relacionado, ¿no? Porque muchos parásitos pueden
alguna forma evolutiva puede estar en el medio ambiente. Y del medio ambiente una persona o un hospedador adquiere el parásito. ¿Puedes explicar esta vía de ingreso? Del medio ambiente, vía de entrada. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí están las flechas. Ahí se encuentra el fondo de los alimentos y había otros que incluso con la meta de despierto. ¿Cuál es ese? Ya, ¿qué más? Entonces, los parásitos usualmente, ¿no?, tienen diferentes vías y mecanismos para entrar a un hospedador. Pueden valerse de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, los compañeros nos estaban explicando, ¿no?, de que hay parásitos que pueden ingresar por la región del pie, la región plantar del pie expuesta, no tiene protección. Por ejemplo, las filarias, ¿no? Las filarias, forma filariforme, ingresa a través de la piel, ¿no?, por debajo, y puede llegar a desarrollarse hasta la forma adulta en el intestino, ¿no? Diferentes lugares de entrada, la penetración igual. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el parásito para utilizar este hospedador? Cuando ingresa, inmediatamente nuestras células de defensa van a empezar a atacar, ¿no? Tienen que evadir la respuesta inmunitaria y obviamente, dependiendo del tamaño y las características que tenga este parásito, puede llegar a causar diferentes daños a nivel de las células, a nivel del tejido. Pueden tener la capacidad de diseminarse dependiendo igual del parásito, de dónde encuentra el hábitat específico de este parásito, y una vez que lo utiliza también tiene que diseminarse, ¿no?, a través de, no sé, de las heces, por ejemplo, vía sanguínea y demás, puede transmitir a otra persona, a otro hospedador. Entonces acá interviene mucho en el huésped la capacidad de defensa que nos interesa, ¿no?, y bueno, los mecanismos de evasión que tiene el parásito para escapar de este daño. Al daño que produce un agente patógeno ya habíamos dicho, ¿no?, que se llama como patogenicidad. Y los parásitos también tienen grados de patogenicidad, o también conocidas como virulencia, ¿no? Los parásitos pueden causar daño al hospedero por diferentes mecanismos, ya habíamos aprendido, mecanismos de patogenicidad directa e indirecta. Esto ya lo hemos revisado varias veces. Para el desarrollo de un cuadro parasitario intervienen una serie de factores, tanto factores dependientes del parásito y factores dependientes del hospedador. ¿Cuáles son los factores que intervienen por parte del parásito? Vamos a ver a continuación. Presencia de receptores, fibronectina, laminina, como por ejemplo, ¿no?, si tienen estos tricomonas vaginales, les van a ayudar a adherirse, ¿no?, porque lo primero que tienen que hacer es adherirse al hospedador o a algún determinado tejido. Formación de complejos inmunes, forman complejos inmunes, ¿no?, por ejemplo, el Plasmodium malariales y las lisosomas, pueden activar mecanismos de apoptosis celular como la intranueva histamina. Y de esta manera se vale para causar las clásicas ulceraciones a nivel del colon, ¿no? Entonces tienen grados de patogenicidad. ¿Se acuerdan de este parásito? Ya, bien, muy bien. Es un protozoario, ¿no? Es unicelular. ¿Cuál es el hábitat de este parásito? El gastrointestinal. Ah, el agua. A nivel del intestino, la primera porción del intestino.
importante de estos parásitos, ahí dice el número de ejemplares, ¿no? Número de ejemplares de las Giardia intestinales o Giardia lamblia, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay gran cantidad de ejemplares? ¿Qué pasa con la región anterior, ¿no? O el disco que tienen las Giardias? Ese es un medio de fijación bastante importante, ¿no? Les ayuda a pegarse a la mucosa intestinal. Mientras más parásitos se peguen a la luz intestinal, ¿qué es lo que va a producir? Un síndrome de mala absorción, ¿no? A nivel del duodeno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar en este paciente? Que tenga déficit de vitaminas, liposolubles, ácidos grasos, ácido fólico, vitamina B12, ¿no? Componentes liposolubles. ¿Cuál es la característica importante con las diarreas que produce la Giardia? Disentería es sangrado, lo estás hablando, ¿no? Ese es con sangre, pero no. Más que eso, son las deposiciones lientéricas, ¿no? Deposiciones grasosas. ¿Por qué? Porque estamos eliminando, no se pueden reabsorber los componentes liposolubles a nivel intestinal. Entonces, el número importa. Mientras mayor cantidad de Giardias esté, mayor déficit de la reabsorción podemos generar. El tamaño también, ¿no? El tamaño, ya hemos hablado, ¿no? De la tenia saginata, tenia solum, son generalmente solitarias, ¿no? Pero por el tamaño tan grande pueden comprometer gran parte del intestino, produciendo irritación, produciendo los síntomas clásicos, ¿no? De una parasitosis intestinal. Pueden haber diarreas, irritación, distensión, falta de apetito y demás, ¿no? Absorben su alimento por la cutícula, por tanto, entre más grande, más acentuados son los síntomas de la parasitosis. La localización también. Esta es una Ascaris umbilicoides, ¿no? ¿Qué pasa con el Ascaris umbilicoides de acuerdo a la localización? Habitualmente sí está en el tracto, a nivel de la luz intestinal, pero hay formas evolutivas larvarias, ¿no? Que pueden pasar por diferentes conductos, incluso a nivel del conducto biliar puede producir obstrucciones, ¿no? Durante el paso a través de los pulmones, por ejemplo, el corazón, porque atraviesa, ¿no es cierto? Por un síndrome. ¿Cuál es el síndrome? Síndrome de mala absorción. Síndrome de mala absorción. No. El ciclo de los, ¿se acuerda? De Loeffler. Las pastas larvarias van pasando por diferentes órganos y tejidos y a su paso igual pueden incluso desviarse y producir obstrucción, ¿no? En diferentes sitios. Entonces la localización importa, ¿no? Puede ser asintomático, obstruir la luz intestinal, impidiendo el tránsito del bolo fecal, inclusive producir pancreatitis aguda o cuadros de tipo hepático. Virulencia. Severidad y rapidez con un agente etiológico actúa sobre el huésped, como el Trypanosomatous, ¿no? Puede presentar algunas cepas más virulentas que otras. Estos son los factores asociados al huésped. Los asociados al huésped, ¿quiénes son los que son más susceptibles a tener infecciones parasitarias? Aparte de los niños, a los niños acá porque los vemos jugando con piel, ¿no? Aquí se conoce como las geoelimpiasis. Geoelimpiasis. ¿No? Las que se pueden transmitir cuando estamos en contacto con la piel, porque ahí podemos encontrar los huevos de diferentes niños. Pero también la población adulta, ¿qué tipo de población adulta? Tercera edad. Los que tienen las defensas bajas, ¿no? Hay enfermedades en las que, como el toxoplasma, por ejemplo, ¿no? Igual tenemos, en algún momento bajan las defensas y nuevamente se activan las
infecciones parasitarias. La inmunidad, ¿no? Si una persona no es inmunocompetente, ahí tiene afectado el sistema inmunitario, nuevamente desarrollan las parasitosis, ¿no? La respuesta inmunitaria depende de la posición del parásito del huésped. Parásitos sanguíneos generan mejor respuesta inmunológica que los intestinales. ¿Por qué creen eso? Aquí tenemos parásitos intestinales y hay parásitos sanguíneos. ¿Por qué la respuesta inmunitaria es más en las parasitosis en las que se encuentran a nivel sanguíneo? Porque a nivel de la luz intestinal están en contacto directo con nuestras células de defensa. Pero ¿qué pasa con la luz intestinal? ¿Están en contacto directo con las células? No están en contacto directo, ¿no? Entonces, necesitan, acá es más difícil ya de conocer, ¿no? Que nuestras células reconozcan a este parásito. La nutrición, la acción de un parásito puede ser bloqueada con un hueso que presenta un buen estado nutricional, ¿no? Dependiendo de eso, hace que el sistema inmunitario esté competente. Hábitos y costumbres. El hábito de no usar calzados, así como la ingestión de carne cruda o mal cocida, pueden favorecer o evitar la adquisición de estas parásitos. Otros factores de riesgo. Medicamentos. La utilización de dosis inadecuadas de antiparasitarios, así como drogas depresivas del sistema inmune, pueden exacerbar síntomas de una parasitosis. Vamos a revisar los mecanismos de acción del parásito. ¿Qué acciones pueden hacer que se generen problemas entre el huésped, ¿no? En el hospedero? La acción obstructiva, y hemos hablado, ¿no? El parásito tiene que obstruir conductos glandulares, organelles. Cuando hay gran cantidad de ascaris, incluso a nivel intestinal, se forma el ovillo ascariliano, ¿no? Entonces ahí, bueno, ni el tratamiento va a ayudar, necesitamos una intervención quirúrgica. Esto es el quiste hidatídico, ¿no? Por la Echinococcus glandulosus, ¿no? Con su desenvolvimiento y crecimiento, el parásito comprime órganos próximos, provoca modificaciones estructurales en los tejidos y consecuentemente graves perturbaciones en sus funciones. No es una acción de tipo compresiva que pueden ejercer. Acción destructiva, ¿no? Es común en las parasitosis, ejerciendo su acción en células y tejidos como el ancilostoma, el metástolo o el leishmania, ¿no? Que pueden producir daños, lesiones a nivel de los tejidos, ¿no? La forma filariforme, ¿no? Va a empezar a producir daño a nivel de la piel, formando, ¿cómo se llama esto? Es un síndrome. El síndrome de larva nigrans, ¿no? Entonces podemos ver eso a nivel de la piel, ¿no? Y también ese es el ancilostoma, ¿no? Tiene esos dientes. Estas son medios de aplicación, pero también pueden llegar a producir daño, lesión en los tejidos, como consecuencia la disentería, ¿no? Acción alergizante. Algunas parasitosis tienen la propiedad de sensibilizar al organismo humano, causando fenómenos alérgicos que pueden ser localizados o generales, ¿no? Como el angiostronchilus, los taricienses. Acción tóxica. El resultado de la inoculación o introducción en el organismo de secreciones de los parásitos puede producir también daño a nivel de los tejidos, ¿no? Como el Sarcocystis sp. Acciones exfoliadoras. Los parásitos en la luz intestinal evitan la absorción de nutrientes, producen cuadros diarreicos y pueden generar también hemorragias. Este es un repaso que después les voy a tomar. Si ustedes quieren, pueden sacar unas fotos con calma, revisar. ¿Cuáles son las células? Como ustedes ya saben, actúan todos las barreras naturales que ya conocen ustedes, ¿no? Los factores constitutivos. Dentro de estos están factores genéticos. Acá vamos a ver una función importante de defensa de las células NK. Las células NK pueden destruir células infectadas por parásitos. También son responsables de la activación de los eosinófilos. ¿Quién se acuerda de las funciones de los eosinófilos? ¿Por qué son tan importantes en la respuesta parasitaria?
A ver, ¿cuáles son las funciones de los eosinófilos? ¿Pero cómo? ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué son importantes en la respuesta parasitaria? ¿Cuáles son sus funciones? Los eosinófilos sintetizan gránulos. ¿Tienen gránulos reformados? ¿Sí o no? Sí, tienen esos gránulos, los gránulos secundarios son muy importantes porque ayudan a destruir a los parásitos. ¿Ya? Por eso los vamos a ver más adelante, ¿no? Son 4 tipos de gránulos secundarios. El mecanismo de la fagocitosis, la inflamación, los eosinófilos que ya hemos nombrado. Acá el sistema de complemento es muy importante, ¿ya? Porque ejerce a través del complejo de ataque de membrana una respuesta importante para destruir directamente a los parásitos y las citoquinas también. Los factores genéticos importantes. Les había dicho que el complejo mayor de histocompatibilidad pues es como el carnet de identidad, ¿cierto? Hay expresión de MHCs diferentes en cada célula nuclear y pueden variar, tienen codificaciones como un carnet de identidad. Eso hace que en algunas personas se otorgue, haga que sean más resistentes a algún tipo de parásitos, ¿no? Por ejemplo, las leishmanias, la malaria, diferentes tipos de plasmodios, ¿no? Les otorga mayor resistencia, mayor susceptibilidad. El revestimiento de la piel, ¿no? El revestimiento externo del huésped consigue bloquear la infección parasitaria en la mayoría de los casos. Pero acá hemos visto, ¿no? Que las filarias del Necator americano, del ácido somadorrenal pueden perforar la piel de manera directa, pueden entrar de manera fácil. Otros pueden ingresar a través de vectores, ¿no? ¿Qué enfermedades parasitarias se transmiten por vectores? ¿Qué más? Dengue. No es parásito. Malaria. La malaria. Malaria. ¿Qué mosquito transmite la malaria? No, ese es el agente. ¿Cuál es el mosquito que puede? El aedes no. Ajá. Leishmania, ¿verdad? No, leishmania, muy Sí. bien, también. Plasmodium. No, esa es la gente que lo parásito. El anófele. La enfermedad del sueño. ¿Cuál es la enfermedad del sueño? Trypanosoma brucei, ¿no? Es transmitido por una mosca, ¿no? La mosca brucei. Y aquí enseguida de la piel, bueno, se pueden transmitir, ya habíamos dicho, ¿no? Varias enfermedades. Puede destruir jugos digestivos también, ¿no? Puede llegar a destruir al parásito y dificultar la liberación de las formas infectantes, pero no de todos. ¿Cuál es la forma de protección, por ejemplo, de las amebas? No. En el quiste, ¿no? En el quiste, cuando pasa el jugo gástrico y en el intestino, pues se va a transformar en trofozoito, que es la forma infectante, ¿no? La alimentación, la monofagia es una característica de los parásitos. La falta de un solo componente, como la vitamina A, puede dificultar el desarrollo de un parásito, ¿no? Pueden tener formas de alimentarse específicas. ¿Cómo son reconocidos los parásitos? Acá hace referencia en su libro a 3 receptores de tipo 2. TLR de tipo 2, 4, que está en la membrana citoplasmática. El TLR de tipo 9 está en la membrana endosomal, ¿no? Entonces pueden reconocerlos tanto afuera como adentro. Esto puede entrar como pregunta de examen o pregunta de recaso. ¿A qué se llama como preinmunización o inmunidad no esterilizante? ¿Qué pasa con el video de ayer, de la toxoplasmosis, por ejemplo?
porcentaje de la población a nivel mundial puede estar infectada por el toxoplasma? Más o menos la tercera parte de la población que puede estar con toxoplasma, podemos estar expuestos, ¿no? Tener el parásito en el interior. Entonces, pero no desarrollamos todos la enfermedad, ¿no? Entonces, si es una, el agente o nuestras células de defensa pueden reconocer al parásito, pueden atacarlas y pueden evitar que nos enfermemos, pero lamentablemente no son capaces de deshacerse del parásito, de destruir el parásito. Eso se llama preinmunización o inmunidad no esterilizante. Si bien no deja que se desarrolle la enfermedad, tampoco nos podemos librar del parásito, ¿ya? O inmunidad concomitante. Hay una respuesta eficaz frente a una forma evolutiva del parásito, pero lamentablemente frente a otra forma evolutiva, no. ¿Ya? Entonces eso tiene que repasar, puede ser con pregunta de examen. Células importantes en la defensa, la CNK, ¿no? Ya hemos repasado varias veces cuál es la función de la CNK, ¿no? Citotoxicidad natural, es reconocer células infectadas, en este caso por parásitos y destruirlas, pero además las CNK nos pueden ayudar a activar a los eosinófilos, ¿no? Por la liberación, síntesis y liberación de la interleucina de tipo 6. ¿Qué hacen los eosinófilos? Los eosinófilos tienen gránulos preformados en el interior, ¿no? Gránulos primarios, gránulos secundarios. Los gránulos primarios generalmente tienen gran cantidad de arsenal enzimático, pero los gránulos secundarios son gránulos específicos para destruir parásitos. Entonces, actúan contra varios estadios del ciclo evolutivo de diferentes parásitos. Por eso es tan importante. Pueden ayudarnos a destruir diferentes estadios de los parásitos, ¿no? Por una parte, facilitan la degranulación de los mastocitos, desencadenando un proceso inflamatorio alrededor del parásito. ¿Qué interleucina tendrían que sintetizar para activar el mastocito? La interleucina 9. Degranulación, liberar los gránulos primarios, liberan los gránulos secundarios, ¿no? Si la degranulación se hace directamente sobre el parásito, las enzimas liberadas alteran la cutícula del parásito. Esos son los gránulos primarios, ¿no? Si ustedes se fijan, almacenan una serie de enzimas que pueden destruir aminoácidos, pueden destruir los RNA, DNA, pueden destruir componentes de carbohidratos, lipídicos y demás, ¿no? ¿Qué pasa con los gránulos secundarios? Puede entrar como pregunta de examen, ¿no? Sin embargo, esto ustedes ya han estudiado para el inmunólogo, ¿no? Contienen la proteína básica mayor. ¿Para qué sirve esta proteína básica mayor? Tóxica para la cutícula de muchos parásitos. Entonces, al destruir la pared de los parásitos, pueden permitir incluso el ingreso de los macrófagos para que sigan alterando la estructura del parásito, ¿no? Y producir la destrucción del mismo. Neurotoxinas. Los parásitos, algunos parásitos pueden tener un sistema nervioso rudimentario también, ¿no? ¿Qué pasa con el Ascaris lumbricoides, por ejemplo? ¿Cuál sería la forma de fijación de estos Ascaris? Las tenias tienen, ¿no es cierto?, en la cabeza, en la ventosa, los ganchos para fijarse bien al parásito. Sin embargo, los Ascaris lumbricoides generalmente no tienen una buena estructura de fijación, ¿no? Pero sí el hecho de que pueden mantenerse adheridos a la pared intestinal por la rigidez o a nivel de toda su estructura, pueden quedarse en un lugar, ¿no? Pero si se altera la estructura, las fibras nerviosas de estos, pues pueden, no sé, tener dificultad en los movimientos y eso facilita la expulsión hacia afuera, ¿no? ¿Qué otro mecanismo puede ayudar a activar? Les había dicho que ¿qué acción tiene la interleucina 13? ¿Qué hace la interleucina 13? Mejora las barreras naturales, hace que aumente la secreción de moco y hace que haya un hiperperistaltismo intestinal para ayudar a facilitar la expulsión de los parásitos graves.
Peroxidasa de eosinófilos cumple la función antiparasitaria de inducir la producción de metabolitos de oxígeno una vez que sale por degranulación externa. No pueden ayudar a activar esos metabolitos de oxígeno para tener mejores efectos contra el parásito, ¿no? Destructivos. Son los metabolitos de oxígeno, los sintetizan las células fagocíticas, ¿no? Como los macrófagos, por ejemplo, los neutrófilos, y estos pueden ayudar a digerir al parásito, ¿no? En la fagocitosis. También esta peroxidasa cumple una función similar. Proteína catiónica de eosinófilos, ¿no? Es tóxica para el estadio larvario de varios parásitos. Además de todos estos componentes, también pueden tener componentes específicos, ¿no? Como los gránulos almacenan diferentes citoquinas, enzimas, factores de crecimiento, generadores de leucotrienos, por ejemplo, para activar la respuesta de tipo inflamatorio. Gránulos de neutrófilos, ya sabemos los gránulos, ¿cierto? Primarios, secundarios, terciarios. De los eosinófilos acabamos de mencionar. Los macrófagos, funciones fagocíticas, funciones secretoras que ya ustedes conocen, ¿no? Para responder a la infección por parásitos. La acción fagocítica que ayer o no sé cuándo ya hemos revisado, ¿no? Los pasos de la fagocitosis. Activación de citoquinas, ¿no? ¿Qué pasa con una célula es infectada, resulta ser infectada? Si hablamos de las infecciones por protozoarios, por ejemplo, ¿no? Como la leishmania subprotozoaria. Se empiezan a activar interferones y estos interferones pues hacen que se genere la respuesta inmunitaria, es como un mecanismo de alarma para la activación, ¿no? de los macrófagos, de la respuesta inflamatoria. El tipanosoma, al ser fagocitado, escapa del fagosoma y vive en el citoplasma durante la fase de tipo intracelular. Acá necesitamos de la inmunidad adaptativa, ¿no? La inflamación, el objetivo, crear los medios para que el tejido recupere el estadio original, curación o cicatrización, ¿no? O rechazar al organismo de agresor de los tejidos, ¿no? Para poder activar mecanismos de destrucción. ¿Cuáles son las citoquinas que intervienen en la respuesta inflamatoria? A nivel sistémico, estas son, ¿no? Las tres que están relacionadas a la producción de fiebre: factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. El sistema del complemento para tu compañero. ¿Puedes leer qué es lo que dice? La mariposa. Todo. La activación tanto por vía clásica como por la vía alterna facilita la fagocitosis. Si la activación es completa, con la formación de una unidad de ataque a la membrana puede destruir el parásito. Varios parásitos han desarrollado mecanismos para defenderse de este sistema. Las formas epimastigóticas del T. cruzi como atacadas como por la vía alterna, en tanto que los tripomastigotes producen la proteína DAP que lo desactivan. La leishmania ST evita la formación de Es el complejo de ataque de membrana. Ya, entonces, en la innata, la vía alterna se puede activar, ¿no? O en la adaptativa, la vía clásica. Estos nos ayudan a destruir al parásito, el complejo de ataque de membrana. Pero en la parte inferior, ¿no? La que está pintada con amarillo, son los mecanismos de evasión por parte de los parásitos, ¿no? En la parte inferior dice, los tripomastigotes producen la proteína DAP que lo desactivan. ¿Se acuerdan los mecanismos de regulación del sistema de complemento? En la última diapositiva del sistema de complemento se los he pintado con amarillo todos los sistemas de regulación, y uno de estos sistemas de regulación son los sistemas mediados por la proteína DAP. Esta proteína DAP puede inhibir la C3 convertasa, ¿no? Entonces hace que evite la formación del complejo de ataque de membrana, los factores que intervienen en la respuesta inflamatoria, ¿no? La leishmania evita la formación del complejo de ataque de membrana, ¿no? Entonces son mecanismos que los parásitos usan para evadir la respuesta inmunitaria.
Las citoquinas, el interferón gamma, ¿para qué sirve el interferón gamma? Mejorar la acción bactericida o microbicida por parte de los macrófagos. Interleucina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, obviamente, ¿no? Estimula la médula ósea, las células madre, para que se diferencien en la línea mieloide y de estas se generen tanto los granulocitos como los monocitos. Interleucina 4 y 10 frenan la respuesta de los TGF de tipo 1. Les había dicho, ¿no? Cuando se activan los T helper de tipo 1, siempre van a predominar en relación a los T helper de tipo 2, ¿no? Si los T helper de tipo 1 ahí son frenados por la interleucina 4 y 10, ¿cuál será la interleucina que frena la acción del T helper de tipo 2? El T helper de tipo 1 produce interferón gamma, factor de necrosis tumoral e interleucina 2. El T helper de tipo 2 produce la interleucina 4, interleucina 5, 9, 10, la 13. ¿No? Entonces, la 4 y la 10 que producen el T helper de tipo 2 inhibe al T helper de tipo 1. El T helper de tipo 1 produce interferón gamma en gran cantidad, este inhibe al T helper de tipo 2. ¿Ya? Estas dos poblaciones son muy importantes en la respuesta inmune frente a parásitos. ¿Cuál creen que predomina en los protozoarios? ¿El 1 o el 2 creen que predomina? El 1. ¿En los semitos? El 2. Les había dicho, ¿no? 2. El de tipo 2 se activa por la presencia de alergenos o parásitos, el minto principalmente. Entonces, la respuesta inmunitaria celular, ¿no? Acá los TGF de tipo 1 estimulan la producción de interferón gamma, que induce la fagocitosis, ¿no? Y la producción de óxido nítrico, que promueve destruir a diferentes parásitos. TGF de tipo 2 propician la producción de anticuerpos de la clase 6M y TGF. TGF de tipo 17 a los neutrófilos y macrófagos, ¿no? Promueven la respuesta inflamatoria de tipo aguda. Les voy a mostrar más adelante esto, vamos a ver los mecanismos de formación de granulomas. ¿Qué eran los granulomas? ¿Qué son? Bennington Lori. ¿Qué son los granulomas? ¿Cuándo los necesitamos? ¿Para qué nos ayudan la formación de los granulomas? Es para cuando creo que es una infección persistente de la funcionalidad y es para aislar. Hay muchos parásitos que no logran ser destruidos, ¿no? Lamentablemente no se logran destruir, pero sí se pueden aislar con la formación de estos granulomas. En la inmunidad tumoral, bueno, esto ya sabemos por demás, ¿no? Son más efectivos frente a parásitos que estén fuera de las células, ¿no? Frente a nidos o parásitos granos. Hay muchos que están relacionados a la producción de anticuerpos de tipo IgE, ¿no? Y estos pues pueden incluso no solamente generar un daño específico tisular, también generan una respuesta de hipersensibilidad, ya que está relacionada a algunos parásitos, ¿no? Porque van a activar a los mastocitos que estén sensibilizados para generar una respuesta inmediata. Ya hemos repasado la acción opsonizante, acción citotóxica mediada por anticuerpos. ¿Qué significa acción citotóxica mediada por anticuerpos? Cuando un anticuerpo tiene una acción opsonizante, ¿no? Puede ayudar o estimular la activación de una célula NK, por ejemplo, ¿no? Mediante reconocimiento de anticuerpos para poder destruir alguna célula infectada, ¿no? O activar, mejorar la acción fagocítica.
Neurosis pues no se va a poder, ¿no? Porque son parásitos grandes. Entonces los eosinófilos tienen que empezar a destruir la cutícula de un parásito adulto. Está muy bien. ¿Qué se anotar? ¿Puedes anotar? ¿Qué parásito? Sí. ¿Solo los dos? ¿Alguien más? Ah. Ya, ¿quién la duda? ¿Qué célula? ¿Qué te los pongo? Ya, el mastocito. ¿El mastocito que está arriba o abajo? El de abajo, ya. ¿Qué está haciendo? Para la contracción de los conejos, como para que no Para que no entre el parásito. para que no haya herencia. Ahí yo veo, mira, hay anticuerpos pegados en la superficie del parásito y hay una C ahí. ¿Qué significa? Que se está activando el complemento a través de la vía clásica. Ahí hay anticuerpos, el anticuerpo está en la superficie del parásito y ahí esa C significa activación del complemento. Me han dicho el mastocito que está abajo, ¿no ven? Ahí, de ahí estamos hablando. Entonces hay una flechita que baja, ahí dice el C3AC 5A. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene este C3AC 5A? ¿Por qué es importante el sistema del complemento? Porque mejora la respuesta inflamatoria, va a activar a los mastocitos porque tienen receptores para esos factores y van a producir la liberación de los gránulos preformados. Esa flechita que se dirige hacia el vaso sanguíneo, ¿qué hace? Está liberando mediadores. ¿Qué mediadores son? ¿Algún mediador? ¿Qué componentes tienen los gránulos preformados? Esos gránulos que ves de color azul de los mastocitos, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Histamina? Histamina. ¿Qué hace la histamina en la pared de los vasos sanguíneos? Ya, causa vasodilatación, aumenta la permeabilidad de los gránulos. Puedes sentarte, ¿quieres anotar? ¿Qué más? Ah, ya, disculpa. Ya. Ya, ahí mira, dice célula plasmática está liberando anticuerpos IgE. Habíamos dicho, ¿no? Que si libera anticuerpos IgE, ácido puede generar una respuesta de hipersensibilidad. Entonces, el IgE, ¿qué está haciendo? El IgE se está uniendo a la superficie FC a la inmunoglobulina E del mastocito. Así va a sensibilizar al mastocito para que esa es la función de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Por eso, en infecciones parasitarias también pueden, no sé, uno de los síntomas también pueden ser el prurito, ¿no? Han escuchado, han revisado. Ya, y obviamente no van a activar a otras células como los neutrófilos, van a activar a los eosinófilos para que continúe la respuesta inflamatoria. Ya, está bien, puedes tomar asiento. Si ustedes se fijan ahí en la parte superior, dice ahí, ¿no? La respuesta inmunitaria puede estar mediada, si hablamos de la adaptativa celular, está mediada por el T helper de tipo 2. ¿Por qué? ¿Qué hace el T helper de tipo 2? Por medio de la interleucina 4 hace que se diferencien las células B en células plasmáticas que generan anticuerpos de tipo IgE. Por medio de la interleucina 5 hace que se activen eosinófilos, que están ahí en imagen, ¿no? También hace que se activen mastocitos por medio de la interleucina 9, ¿no? La interleucina 10 y 13, la 13 funciona para aumentar
mejorar las barreras naturales, protección de moco, aumentar el peristaltismo intestinal, ¿no? Entonces, todas las células de respuesta contribuyen a mejorar la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Y en lo humoral, obviamente, ¿no? Se generan anticuerpos específicos contra diferentes componentes del parásito. Entonces, no se olviden esto, ¿no? Respuesta inmune por protozoarios. ¿Cuál es la mejor respuesta? La mediada por T helper de tipo 1. Ahí ven ustedes diferentes tipos de protozoarios, ¿no? Podemos ver un Parantidium, giardias, amebas, ¿no? Esas pueden ser fagocitadas por las células fagocíticas profesionales, células dendríticas, macrófagos, plasmafonucleares. Estas producen interleucina 12, pueden producir factor de necrosis tumoral, interleucina 1, activando al tejido de tipo 1, ¿no? Y ya conocen la situación, ¿no? Puede activar a los macrófagos, a mejorar la acción de los linfocitos T y también pueden estimular a los linfocitos D para que se generen anticuerpos específicos, ¿no? Más que todo de tipo IgG. Si hablamos de los helmintos, ¿no? ¿Qué otras células son importantes? Linfocitos NK, eosinófilos, basófilos, los linfocitos de la inmunidad innata, activan a la línea T helper de tipo 2, ¿no? Y eso ya lo hemos ido repitiendo varias veces. Interleucina 13, ¿qué macrófago creen que es el que está ahí? Pueden activar macrófagos antiinflamatorios, macrófagos que ayuden a reparar los tejidos, ¿no? Y por lo demás ya hemos revisado. Vamos a ver la elevación de la respuesta inmunitaria en la siguiente clase. Todavía tenemos 8 minutos. 8 minutos. Las dos personas de ayer que tenían que repasar o revisar la respuesta inmune humoral frente a bacterias extracelulares pasan al frente.